Hola, muy buenos días, mujeres. Qué gusto saludarles. Sean bienvenidas a un día más de encuentros que transforman. En Mujeres Firmes en la Roca, parte de Amistad Cristiana Celaya. Estamos muy agradecidas con Dios por tener la oportunidad de estar con ustedes. Reciban un cordial saludo. Creo que este día va a ser fenomenal, va a ser maravilloso. Sabes que el enemigo siempre está obstaculizando el mover de los hijos de Dios. Y yo creo que hoy va a haber un cambio en tu vida. Hay palabra que transforma la vida de las personas. La palabra de Dios nos ayuda a redirigir el curso de una sociedad, ¿verdad? Sí. Aquí en México lo necesita y yo creo que hoy va a haber una palabra sorprendente porque hemos tenido muchos ataques esta mañana. Entonces confiamos en que el Espíritu de Dios, que nos fortalece y que lucha nuestras batallas, se moverá poderosamente en este lugar y en tu lugar. Padre, en eso confiamos, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, ayúdanos, fortalécenos. Padre eterno, danos de tu sabiduría, revélanos aquello que necesitamos saber, Padre, para vivir mejor en esta tierra. Fortalécenos y quita todo temor, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque, Padre eterno, cada paso que damos, tú estás con nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Sé bienvenido a este lugar. Nada mejor que estar en tu presencia, Señor. Nada mejor que acercarme a ti. Nada se compara. Tú eres mi esperanza. Tu presencia. Mi corazón y quitas todo temor. Tu presencia, Dios. Sé bienvenido, Santo Espíritu. Ven, llena, inunda ahora este. Consúmenos con tu presencia. Sé bienvenido, Santo Espíritu. Ven, llena, inunda ahora este lugar. Tu gloria es lo que anhelamos. Ven, consúmenos con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Presencia, Dios. Nada mejor que acercarme a ti. Nada se compara. Tú eres mi esperanza. Tu presencia, Dios. Al ver y probar de tu dulce amor, liberas mi corazón y quitas todo temor. Tu presencia, Dios. Sé bienvenido, Santo Espíritu.
Ven, llena, inunda ahora este lugar. Tu gloria es lo que anhelamos. Ven, consúmenos con tu presencia. Sé bienvenido, Santo Espíritu. Ven, llena, inunda ahora este lugar. Tu gloria es lo que anhelamos. Ven, consúmenos con tu presencia. Sé bienvenido, Santo Espíritu. Ven, llena, inunda ahora este lugar. Tu gloria es lo que anhelamos. Ven, consúmenos con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Haznos vivir y entender tu presencia y haznos experimentar tu bondad. Haznos vivir y entender tu presencia y haznos experimentar tu bondad. Haznos vivir y entender tu presencia y haznos experimentar tu bondad. Haznos vivir y entender tu presencia y haznos experimentar tu bondad. Haznos vivir y entender tu presencia y haznos experimentar tu bondad. Sé bienvenido, Santo Espíritu. Ven, llena, inunda ahora este lugar. Tu gloria es lo que anhelamos. Ven, consúmenos con tu presencia. Sé bienvenido, Santo Espíritu. Ven, llena, inunda ahora este lugar. Tu gloria es lo que anhelamos. Ven, consúmenos con tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Solo tu presencia, Señor, lo que anhelamos. Sí, Cristo. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque sabemos que estás con nosotros. Bendecimos el tiempo, Señor, que a continuación tendremos. Que sea tu Espíritu Santo que hable, Señor, a tu pueblo. Grande eres, Señor, poderoso, lleno de misericordia y de gracia. Buenos días. Bueno, pues nos quedamos y estamos viendo encuentros que transforman nuestra vida y que nada vuelve a ser igual después de ellos, ya sea para bien o ya sea para mal, porque como vimos con Eva tuvo un encuentro con un ser que cambió completamente su vida, cambió su naturaleza, de una naturaleza sin pecado a una naturaleza pecadora, a una parte que
que la separó de Dios, a ella y a Adán. Entonces, por eso la importancia de con quién nos juntamos. Y vimos que es también importante ver con quién conversamos, qué conversamos y qué nos quiere traer esa conversación, porque yo creo que todas hemos tenido encuentros con este tipo de encuentros, que algo que escuchamos cambia nuestra manera de ver las cosas de Dios, aún ahorita las que ya conocemos de Dios. A mí me ha pasado, no crean que estamos exentos. Todos podemos caer. Eva era una mujer que Dios había formado con sus propias manos, literal, aunque nosotros sabemos que nosotros somos hechura suya, dice creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero no fuimos precisamente así que nos tomó y nos formó así literalmente con sus manos, ¿no? Nosotros fuimos engendrados en nuestra mamá, por medio de nuestro papá y nuestra mamá, pero Adán y Eva fueron tomados, dice que Adán del polvo de la tierra y lo formó y le dio todas las formas y sopló en su cuerpo y fue un ser viviente, dice la palabra. Entonces, ellos no conocían el mal, nosotros sí, desde niños pudiéramos, según el entorno familiar, pudimos haber visto el mal muy cerca de nosotros. Yo creo que algunas de nosotros vimos el mal muy cerca desde pequeños, algunas no, pero hay de todo. Pero ellos no conocían nada. Ellos lo único que conocían era la presencia de Dios, el paraíso, un lugar perfecto, y aún así fueron engañados los dos. Entonces, por eso es tan importante que nosotros sepamos lo que la palabra de Dios nos dice, de qué cosas nos cuidemos, qué cosas entendamos, qué cosas le pidamos a Dios que nos haga entender, cosas que a nosotros nos cuesta mucho trabajo, y esta clase o este encuentro personal que puede transformar nuestra vida es uno de los más importantes. Ay, es que todos son importantes, pero si tú no consideras no vas a poder vivir la vida cristiana. Así, en pocas palabras. Si el Espíritu Santo, que es el encuentro que dijimos que íbamos a ver, que ya el pasado vimos que el encuentro con el Espíritu Santo nos trae, y como fruto vimos que nos da el gozo, la paz, el amor, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Son cosas que el Espíritu Santo, por el estar en comunión con la palabra, la oración y la amistad con Dios, pues se va transmitiendo. De hecho, dicen que es como, o han puesto como de ejemplo de una persona que vive, que trabaja más bien en un lugar donde se hacen perfumes. Su aroma es a perfume. Igualmente, una persona que trabaja en un basurero, su aroma va a ser el de basura. Entonces, en el medio en que nos movemos, va a ser el aroma que vamos a traer. Van a ser nuestras conversaciones, va a ser nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir y de actuar, o de vivir, se puede decir. Entonces, el Espíritu Santo, por eso es tan importante que tengamos un encuentro personal con el Espíritu Santo, porque se puede tener un encuentro, se puede decir que congregación, como a nivel congregación pudiera venir el Espíritu Santo como en el día de Pentecostés, y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, y según el Espíritu les daba, y ellos empezaron a hablar otros idiomas, porque dicen las personas que eran que hablaban otros idiomas, ¿cómo esto, siendo de tal nacionalidad, hablan tan perfecto nuestra lengua? Entonces dice que vinieron lenguas humanas y vinieron lenguas angélicas. Las angélicas nadie las entendía, pero las humanas,
A mí me tocó una vez estar en un lugar donde se fue derramado el Espíritu Santo en lenguas, y una muchacha empezó a orar y a orar y a orar, y el que estaba enseñando le dijo a su esposo, no me acuerdo quién era el que estaba junto de ella, y le dice, ella habla, no me acuerdo si inglés o alemán. Y dice, porque lo habla perfecto. Y así como que la otra persona dice, pues que yo sepa, no. Y dice, porque lo está hablando perfecto, así como en perfecto el idioma. Entonces, va a haber cosas que no es entendible para nosotros, pero es entendible para los que tienen ese idioma. Y el angelical, o el que viene, ahora sí que el idioma de Dios, en el angelical, hay un don que es para interpretar esas lenguas. Entonces, pero esas cosas vienen por medio del Espíritu Santo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros consideremos al Espíritu. Ya vimos que el Espíritu Santo es el que dice que nos va a enseñar todas las cosas, que aún las más profundas de Dios, las que muchas veces ni siquiera nos imaginamos. A veces pensamos que ya todo lo conocemos, ¿no? Como cuando hace años salió el celular, que decían, no, es que ya ¿qué más pueden sacar? Hace 20 años, ¿no? Que empezaron los celulares así, que decían, no, es que cómo se pueden comunicar de aquí a allá sin alambre, ¿no? Se nos hacía así como que, wow, lo más wow del mundo, que se usara un teléfono sin alambres, ¿no? Y decíamos, no, es que ya ¿qué más puede salir? Pues ahorita podemos seguir viendo cómo sale y sale y sale, porque es lo profundo del conocimiento de Dios. Acuérdense que de Dios es la ciencia, la inteligencia y el conocimiento. Entonces a veces, aunque los hombres nos la demos de muy sabios, de muy descubridores, solamente somos eso, descubrir algo que ya existe. Es lo único que se hace, descubrir la manera en que Dios hizo tales cosas. Imagínense Dios pudiéndose comunicar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, en cualquier rincón del mundo, y no necesita un celular, ni siquiera un celular. Nosotros sí necesitaríamos un celular y un Wi-Fi, porque puedes tener el super teléfono, última generación de lo último, de lo más super, pero no tienes internet. ¿Les ha pasado? Aquí tenemos público. ¿Les ha pasado tener el celular más super wow y no tener señal de teléfono? O tener señal de teléfono pero no tienes internet. Y así como que dices, así como que sientes que no sirve para gran cosa, ¿no? Que da lo mismo tener un ladrillito que tener el último del último, ¿no? Y dale exactamente lo mismo, porque solo puedes llamar y recibir llamadas. Y yo pienso que a veces así somos nosotros, sin el Espíritu Santo. Podemos ser el celular más super guau, pero sin el Espíritu Santo, no poder vivir una vida como Dios quiere. Y yo creo que nos falta mucho. Nos falta más potencia en la señal. Si fuéramos celulares, nos faltaría más. Ya ven que se está hablando de la quinta generación, porque estamos creo que en la cuarta, ¿no? Y ya se está hablando de la quinta, que en mega milésimas de segunda y que no sé qué, y se puede recibir y enviar información. Imagínense la velocidad y el poder de Dios, que no necesita ni esto, ni eso que está en el atril, ni nada. Él nada más así con hablar, con decir. Y yo creo que muchas veces como menospreciamos, no sé si sea la palabra menospreciar o despreciamos
porque no lo consideramos. Lo digo porque no lo consideramos, porque lo sabemos, pero no lo consideramos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos que tomar una decisión y antes preguntamos? Sobre todo cuando no sabemos qué hacer. Cuando sabes qué hacer, así como que automático, ¿no? Pero de esas veces que dices, ay, ¿con quién voy? ¿A quién le pregunto? ¿Quién podrá? Ahora sí que como el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Quién podrá ayudarme? Porque no sabes qué decidir, no sabes qué hacer, no sabes con quién ir, no sabes quién es la persona correcta. Y muchas veces nosotros en nuestra mente pensamos, pues a lo mejor tal persona, pero ni siquiera le preguntamos al que lo sabe todo, al que todo lo sabe. Entonces, yo creo que menospreciamos y despreciamos algo que tenemos a nuestra mano, pero lo hacemos de una manera no intencional, porque así como que diga, ay, no me interesa lo que tú digas, no caminamos así, de que no me interesa o no, porque no lo haríamos. Creo que nuestro temor a Dios no nos permitiría decir, no, es que ahorita no te necesito, ¿no? O no te necesito para esta decisión, o no te necesito para solucionar este problema, yo puedo sola. Muchas veces caminamos así, pensando que nosotros podemos. Y yo creo que si alguien ha experimentado preguntarle a Dios, preguntarle al Espíritu Santo qué hacer, y tú tienes la certeza que Él te dice por qué lo haces y te resuelve la situación, porque a mí me ha pasado muchas veces, que así como que es la persona exacta, correcta. A mí me ha pasado hasta en cosas sencillas. La otra vez me pasó con Tere Bocanegra, que estaba en Costco. Entonces, ya ves que en Costco llegas con tu tarjeta y no, pues ya se canceló, ¿la paga? Si la pagas, compras, si no la pagas, no compras. Entonces, no, que ya se había cancelado y me dijeron, se la renuevo, pero pues no traía dinero para renovarla, ¿no? Y le dije, no, ahorita no. Entonces, así como que me quedé, ¿qué hago? ¿A quién le digo? Y volteo, y estaba Tere, venía Tere caminando. Entonces, cosas así tan pequeñas, así pero como que ya es algo natural, como debe de ser algo tan natural que así como que no te tienes que hincar a orar, sino así, sabiendo que va contigo, que está contigo y que se levanta contigo, que va en el carro contigo, que te acuestas y está ahí. Entonces, cuando vives consciente de eso, no necesitas apartarte ni arrodillarte, no, porque es algo natural, o debe de ser algo natural. Sí, por eso nuestra manera de hablar y nuestra manera de comportarnos y a dónde vamos y con quién hablamos y qué hablamos, por eso ya el temor que tenemos de Dios nos hace vivir de una manera, pues, ahora sí que naturalmente santa, porque estás consciente de que Dios todo lo ve, todo lo oye y está en todo lugar. Entonces eso te hace ser de una manera naturalmente santa o sana. Entonces, cuando la riegas, pues es como nos pasó la semana pasada, ¿no? Que estábamos platicando y de repente sale algo y que ella y la que dijo se quedó así como que por cierto nos está escuchando. Saludos. Que dice, ay, no era nada, no piensen que era algo. Nada inmoral, se puede decir, pero así como que dijo, ay, como que la regué, pero, y lo reconoces, ¿no? Así como que, ay, perdón por haber dicho esto, pero lo reconoces porque sabes que como que no te permite avanzar minutos más o segundos más, porque estás consciente, y dices, ay, perdón, Dios. Entonces, perdóname, o así, sí, cualquier cosa que hagamos, ¿no? Entonces, pero lo que Dios quiere es que seamos o vivamos una vida muy naturalmente santa, que no estemos pensando en qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer, sino que ya es algo natural. A esa es donde Dios nos quiere llevar. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos permite
hacer eso. Vimos que es el que nos guía, porque eso lo vimos ya muy rápido, es el que nos guía. Dice que nos guiará toda la verdad, nos enseñará. Dice, hay una palabra, ¿no? Que si nos llevan delante de las autoridades o todo eso, que no nos preocupemos por qué hemos de decir, porque Él mismo nos dirá lo que tengamos que decir. Entonces, es algo natural, ni siquiera así como que deberíamos de estar ahí, ¿y ahora qué voy a decir? Y ya, como cuando vamos a salir en las redes sociales, así como que, ¿qué voy a decir? Y ay, me va a dar risa, a mí siempre me da risa. Entonces va siendo algo, o debe de ser algo natural vivir la vida cristiana. Dice que es el que nos enseña todas las cosas, aún las cosas profundas, y que vamos de ver los dones del Espíritu Santo. Dice, está en Efesios 4:10. Hay una parte, hay muchas partes, pero ahorita vamos a ver esta. Efesios 4, del 10 al 16. Y dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí nos dice un poco para qué, les digo un poco porque son muchos, es mucho, ¿no? Pero ¿para qué sirve? Los dones que te da el Espíritu Santo, unos son para que tú vivas, vimos que para que tú tengas internamente y tu carácter, tus decisiones, tu pensamiento, todo vaya acorde a cómo es Dios, porque es el propósito, ser como Cristo. Para eso es toda la situación. Y los dones, y estos dones que se les llaman para los dones para el ministerio, para servir a Dios, son para que otras personas, enseñar a otras personas a vivir como Cristo. Primero nosotros aprendemos a vivir como Cristo, a ser como Cristo, a hablar como Cristo, a pensar como Cristo y a tratar a los demás como si fuera Cristo mismo el que los está tratando. Y el siguiente, y bueno, y este es para que podamos nosotros enseñar a otros a hacer lo mismo. Entonces, si Dios dice que repartió dones a todos los hombres, así es que ninguno tiene excusa de que no, yo no. A mí Dios no me llamó, a mí Dios no me dijo nada, no bajó un ángel del cielo a decirme a mí nada, pero dejó la palabra. No necesitamos un ángel que venga y que nos hable al oído, y que en sueños y revelaciones y todo eso, tenemos la palabra. Y dice que esos dones los repartió, y dice que a todos nos dio, pero nos dio diferentes dones. Así como dice que como el cuerpo, que hay diferentes miembros, así es el cuerpo también, o nosotros como cuerpo. No todos van a predicar, no todos van a enseñar, a lo mejor así en un salón de clases, pero sí puedes enseñar a tus hijos, a tus hermanos, a tus vecinos, con las personas que convives, porque todos fuimos llamados. Y dice que nos hizo para Dios, reyes y sacerdotes. Entonces, no es algo que hay solamente uno ni otro. De hecho, en una congregación, en una iglesia, puede haber varios con un don de pastor.
puede haber varios con don de evangelistas, puede haber varios con palabra de profecía, puede haber varios con diferentes dones y habilidades y talentos, se pudiera decir, que da el Espíritu, porque aún los que pudiéramos decir que son naturales, también nos los dio, y nos los dio para un propósito. Entonces, nada que de lo que tengamos, lo tenemos por nosotros mismos, todo lo tenemos por Dios. El simple hecho de tener mente, tener manos, tener pies, tener boca, tener ojos, y aunque si te falta algo, tienes lo demás, todo fue dado por Él. Y tiene la capacidad de hacer. Una vez Samuel Moena, que le mandamos saludos, de repente nos manda saludos, él nos decía que todos podemos llegar a tener la capacidad de cantar. Y nosotros así como que no, en donde no nos escuchen, pero dice que todos, con práctica, con ejercicios, con disposición, podemos llegar a educar nuestra voz, nuestra respiración. Igual un instrumento, a lo mejor va a haber quien así como que fácil se le da, y alguien que muy difícil se le da, pero puede llegar a hacerlo, cualquier cosa. La cosa es que nos dispongamos. Así como yo me dispuse a hablar, si nos disponemos a hacer cualquier cosa, lo pudiéramos hacer porque Dios nos dio la capacidad. Todos fuimos hechos a imagen de Dios y a su semejanza. Entonces, así como que nadie pudiéramos decir, no, yo nunca voy a poder hacer tal cosa. Estaríamos diciendo que Dios no lo puede todo. Y si el que lo puede todo nos lo dio a nosotros, y no somos dioses, porque no considero que seamos dioses, pero sí somos hechos a su imagen y semejanza. O sea que lo que Él hizo, nosotros lo podemos llegar a hacer. A lo mejor no todo, a lo mejor entre todos haremos algo, ¿no? Pero de repente lo único que se nos ocurre es hacer la Torre de Babel. Porque queremos tener control de las cosas. Queremos, y Dios así como vio que dijo, no, esto sí lo van a hacer, mejor confundámoslos. Yo creo que a veces hace eso Dios, nos confunde cuando estamos armando algo que es para nuestra gloria, que es para nuestro propósito, que es para nuestra fama o yo creo que son esos movimientos que Dios hace y que para que se nos bajen los humos. Entonces todo tiene un propósito de Dios y nada pasa sin que Dios ahora sí que lo permita, no que Él lo mande. Hay muchas cosas que yo creo que Dios no manda, que son parte de nuestras consecuencias o de nuestra siembra, pero hay cosas que sobre todo las que tienen que ver con cosas de Él, porque para Él siempre va a ser la gloria, la honra, la alabanza. Entonces, hay cosas que son de Él y que no las comparte. Él no comparte cosas con nosotros, pero como dicen que a lo mejor a un hombre le puede dar fama, pero no le puede dar así como que la gloria completa. Como que lo deja que sea famosillo, que sea reconocido, pero no que se sienta Dios. Y muchos hombres muchas veces es lo que llegamos a hacer, que ya sentimos que no necesitamos a Dios porque tenemos tanta habilidad y tanto nuestro. Vamos a Romanos, ya para un poco cerrar. Para esto, Romanos 12. Romanos 12, 1. Para esto dio esos dones del ministerio,
para que nosotros podamos vivir este título. ¿Ustedes tienen título en su Biblia? ¿Qué dice? Nosotros por nosotros mismos no podríamos vivir, porque somos tan egoístas, tan egocéntricos, tan encerrados en nosotros mismos. Deberes cristianos. El 12:1. Hay muchas cosas que hay gente que pues es muy natural, ¿no? Hay gente que muy naturalmente es generosa, pero hay muchos que no se nos da, así como que naturalmente le daría todos mis bienes a los pobres, así como que no hay de esos no se dan en maceta, se puede decir. Entonces, dice así: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Aquí hago un paréntesis, de que la semana pasada comenté de que yo tenía mis conversaciones con Dios, porque de repente sí tengo mis conversaciones con Dios, así como de, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿Por qué esto? ¿Y por qué lo otro? No muchas veces, pero de repente. Y cuando les decía que les dije, pero ya no terminé eso, porque nos agarraron las prisas de que yo decía, pero pues, no me acuerdo bien cómo se los dije, pero de que ni siquiera son nada de mí, pero pues según la palabra no es verdad eso, ya no es nada de que ni siquiera son nada de mí, son mi propio cuerpo y somos el cuerpo de Cristo realmente. Entonces pasamos a ser peor que hermanos en la carne, porque Jesús pasó que le dijeron, ¿se acuerdan que una vez pasó que le dijeron a Jesús, que ahí está tu mamá y tus hermanos? Y que dijo Jesús, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea que ahí hasta los de la carne se quedan así como fuera, pero los de en Cristo pasaron a ser mayores, como más importantes, se puede decir, los de la fe, tus hermanos en la fe. O sea que tus parientes, tu hermano, tu primo, tu mamá, tu papá, pasan a segundo lugar que los de la fe. Entonces es peor o mejor se puede decir, porque hay una parte que a mí me encanta que dice, ahorita no me acuerdo, a Marta, Marta, que es súper rápida para encontrar, donde dice que creo que es Pedro el que se acerca a Jesús y le dice que nosotros hemos dejado casa, padre, madre, propiedades, hemos dejado muchas cosas por seguirlo a Él. Y entonces, pues como que yo creo que vienen ese tipo de pensamientos ya en cualquier persona, ¿no? Porque ellos eran discípulos y entonces como Jesús les dijo de repente, sígueme, y se pararon de donde estaban y le siguieron. Entonces yo creo que de repente así cuando veían o sentían así como que habían dejado mucho porque a veces puede venir ese engaño, y es un engaño de Satanás, así como que hemos dejado mucho por servirte a ti, y realmente es más lo que hemos ganado, ¿no? Es muchísimo más lo que hemos ganado, pero a veces Lucas 18:28. A ver, lo voy a buscar tantito nada más para aclarar esto. 18:28.
Y entonces muchas veces se nos pudiera hacer pesado, a muchas veces porque sentimos que para hacer la obra de Dios hemos dejado muchas cosas. O sea, como que dejamos de nuestro tiempo, nuestra comodidad, nuestro descanso, nuestros recursos, como que empezamos a hacer cuentas de todo lo que según nosotros hemos dejado y entonces nos empieza a pesar, nos puede llegar a pesar lo que hacemos para Dios. Porque podemos pensar que ese tiempo, que esos recursos, como que lo estamos perdiendo o lo estamos dejando por seguirlo o servirlo a Él. Entonces, a los discípulos también les pasó. O sea todos pasamos por lo mismo, así es que cualquier cosa que pase por tu cabeza, dice que todos en algún lugar vamos pasando por las mismas cosas, en tiempos en que así como que, ay, que sí le seguiré, o ya aquí le bajo. Yo creo que todos pasamos por muchos tipos, muchas veces de que se me hace que me estoy fanatizando, se me hace que le estoy exagerando, se me hace que estoy dando mucho y no estoy recibiendo, y empezamos a hacer nuestra contabilidad delante de Dios, pero yo creo que si Dios nos sacara la suya, así que si nos dijera, todo esto te he dado, así como que la nuestra se quedaría así como que, ay, nomás te di 1 hora o 2 horas, cada una vez a la semana, ¿no? Así como que, y Él nos da días y días de bendición, de gozo y de paz, noches completas de sueño y descanso, sin temor o sin preocupación o sin llorarnos, sobre todo las que antes de conocer a Dios lloraron mucho, ¿no? Por las situaciones que estaban viviendo y que ahora tú dices, ay, es que me puedo dormir, puede pasar el tren por encima y se puede estar cayendo el mundo y yo puedo dormir mis 8 horas y a veces hasta más, ¿no? Entonces, si hiciéramos la contabilidad correcta, nos saldríamos de todos modos perdiendo. Dice, les voy a leer del 26, dice, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa, padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. A lo mejor tú a veces dejas una amiga, pero Dios te da 100, ¿no? Porque no solamente son las de aquí, sino que te vas a un evento, a otro, ¿no les ha pasado las que han ido a eventos? Que llegas a una casa y después ya eres amiga de la que... Y sigues en contacto y cuando vengas me llamas. Así, yo me acuerdo que una vez que fui a un congreso de mujeres, me hospedaron y después ahí salió el comentario de que me gustaban las manualidades y que iba a haber un evento de manualidades en México. Entonces, una expo, y entonces me dice, no, pues si vienes me hablas y yo te hospedo y vamos juntas y no sé qué, porque a ella también le gustaba. Entonces, ya después fui a la expo, me hospedaron, gracias a Dios, me hospedaron y me llevaron a cenar y todo así como si fuéramos grandes amigas y realmente ahí la traté por primera vez. Y ahora cada vez que nos vemos, y sus hijos y sus hijas porque son mujeres y su esposo y todo. Entonces vas ganando y ganando y ganando y ganando y por más que digas, ay, he perdido 2 horas o 3 horas a la semana, ganamos, es mucho lo que ganamos. Entonces como que con Dios no nos queda muchas veces, a veces sí nos lo permite, ¿no? Dios, yo creo que
que le digamos esto de ay, por tu nombre me he dejado. Pero realmente Jesús no los regañó, sino que los animó porque les dice, de cierto les digo que nadie que haya dejado algo por mí, no va a recibir nada, sino va a recibir 100 veces más de lo que haya dejado. Entonces, cuando nos quieran venir esos pensamientos de que, ay, soy la que sufre, soy la que hago todo, porque nos pasa, a mí me ha pasado, de que y casi no hago nada y soy la que, y casi no hago nada y soy la que hace, ¿no? Entonces, estábamos leyendo, dice, así que nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que les persiguen, bendigan, no maldigan, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociados con los humildes. No sean sabios en su propia opinión, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino que dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces dice que si tu enemigo tiene hambre, que le des de comer, que si tú tienes sed, le des de beber, que si haces estas cosas, dice que ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Bendecir a tus enemigos, orar por los que te ultrajan y te persiguen, darle de comer a tus enemigos, darles de beber, hacer muchas cosas por nosotros mismos. Y según nuestro pensamiento nunca lo haríamos, si no fuera porque Dios nos dice, ¿qué digo yo? ¿Qué les digo yo? ¿Qué les dije yo? Entonces así como que empiezas orando, ay Señor, pues bendícelos, sin mucho sentir, sino que ya va viniendo, en la oración va viniendo ese, y ya después hasta ves las cosas así como que, ay, pues si esa fue la oportunidad para que alguien orara por esa persona, pues ya, o sea, como que qué bendición, ¿no? Que estamos edificando, que estamos sembrando para que estas personas conozcan de Dios, aunque sea con pura oración, porque muchas veces no saben ni quiénes son. A veces cuando te roban o te asaltan, son personas que no conoces y que a lo mejor nunca las vuelves a ver, pero cuando empiezas a orar por ellas y los bendices y que le conozcan, que sean salvos ellos y sus casas, y empieza a cambiar tu manera hasta de ver a la gente, que aunque te hicieron mal, tú ya no los ves así como ni con enojo, ni con ira, ni con odio, ni con nada. Entonces como Dios guardando nuestro corazón, cuidando nuestro corazón, ¿no? Siempre. Por eso yo creo que hace Dios todas estas peticiones y nos dice que le dejemos cualquier venganza a Dios. O sea, que nosotros no hagamos nada por desquitarnos o por vengarnos o por hacerle mal a alguien, sino que eso se lo dejemos a Dios y conservemos nuestro corazón limpio, nuestro corazón sano,
sin iras ni contiendas. Es lo que quiere Dios, que tengamos un corazón. Porque sin el Espíritu Santo es bien difícil amar a las personas, y sobre todo cuando los tienes cerca, ¿no? Cuando... Es que me acordé de una película que se llama Durmiendo con el enemigo. Entonces muchas veces las personas que te causan daño o dolor o eso, pues a veces son tus hijos, a veces son tu esposo, a veces son tus papás, a veces son tu gente muy cercana, vecinos que o te vas tú o ellos no se van a ir porque es su casa propia. Entonces, y son las casas propias, ¿no? Entonces, hay cosas que a lo mejor podrías decir, ay, pues me cambio de casa. Y ya para no tener a alguien cerca. Pero pues muchas veces son personas muy cercanas, a veces son personas con las que no puedes cortar, ahora sí que al 100%, pero por eso Dios quiere que oremos por ellos, que los bendigamos, que no guardemos resentimiento ni nada. A lo mejor sí de momento te molesta, pero ya después dices, ay, ya, lo entregas y empiezas a orar por las personas y ya, así como que se te va el malestar, ¿no? O el enojo. Entonces, sin el Espíritu Santo no pudiéramos cumplir estos deberes cristianos. Porque aquí habla de, solamente les leí así, pero ahí va, hay más. Entonces, pero todo se resume como decía Jesús, ¿no? En amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que, como te gusta que te hablen, como te gusta que te traten, como te gusta que te den, así da tú. Entonces, necesitamos el Espíritu Santo y es muy fácil tener una relación con el Espíritu Santo. Si tú piensas que no tienes o que no has tenido ese encuentro con el Espíritu Santo que cambió tu vida y que nunca volvió a ser igual, que ya no volviste a pecar en paz, casi por eso nos damos cuenta que ya vino el Espíritu Santo en nuestra vida, porque ya no puedes pecar a gusto. Es como si te abrieran los ojos y decías, yo hacía eso, o yo pensaba así, o yo hablaba de esta manera. Entonces, si te pasó algo así, es que tuviste un encuentro con el Espíritu Santo. Y si no ha pasado así, se te sigue haciendo difícil porque lo quieres hacer en tus propias fuerzas, pídele ayuda. Solamente tenemos que hablarle, decirle, así como nos acercamos al Padre, como nos acercamos a Jesús y lo recibimos en nuestro corazón, así le decimos al Espíritu Santo que venga y que queremos tener esa relación personal con Él, porque es una persona, no es un poder, no es una paloma, es la misma persona de Dios, pero tiene una función diferente, como a veces es un poco difícil de explicar porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero los tres dice que son uno. Pero aún la palabra nos dice que tienen diferentes funciones. Jesús fue el que vino a dar su vida por nosotros, para salvarnos. Pero decíamos la semana pasada que nos dijo que nos convenía que Él se fuera, porque si no, no vendría el Espíritu Santo y Él nos enseñaría todas las cosas y nos guiaría y nos consolaría y todas las cosas que hemos hablado. Entonces necesitamos tener ese encuentro también con el Espíritu Santo. Si tú no lo tienes, solamente lo tienes que pedir. Espíritu Santo, a lo mejor no te he considerado, no te he invitado, no te pregunto, a lo mejor hasta te entristezco porque nunca te considero que estás conmigo o que estás en mí, porque nos fue dado en el momento que recibimos a Jesús. Dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, pero eso debe de crecer. No es lo mismo que te presenten una persona y que después sea tu amigo, después tu novio y después te cases con él, a que si nomás te lo presentaron, ¿no? Que te dijeron, mira, este es Juan Méndez. Entonces, y ya se quedó así, ¿no? Y él en su casa y yo en la mía. Y nunca nos volvemos a hablar, nunca nos volvemos a ver, no es lo mismo. Entonces, necesitamos relacionarnos. A veces es difícil explicarlo, pero es algo así, no exacto, pero es algo parecido.
Entonces, mientras más relación, más plática, más consideración, va a ser más cercano. Y nosotros, Él es el que nos hace poder vivir como Cristo, ser como Cristo. Cuando lo empezamos a dejar y a contristar y que no lo consideramos, volvemos a empezar a ser como nosotros éramos y a veces hasta peores. Entonces, solamente hay que reconciliarnos, volverlo a considerar en nuestra vida diariamente y así, de fácil. Solo hay que pedirlo en oración y dándole gracias a Dios, porque dice que si los hombres siendo malos dan cosas buenas a sus hijos, con mayor razón Dios, que nos va a dar a su Espíritu Santo. Entonces pídelo, pide y recibirás. Que Dios te bendiga y gracias.